Bien, acá estamos en un nuevo video que es la consecución natural, o si se quiere, la continuación del video que lleva por título Tragedia, obviamente para los chicos de tercero y cuarto año, y este video también es para los mismos cursos. Se trata de la continuación, ¿por qué? Porque es inevitable que cuando hablamos de tragedia tengamos que hablar de las obras de tal vez el mayor dramaturgo que existió en la historia de la literatura y que fue ni más ni menos que William Shakespeare. Pero para poder interpretar a William Shakespeare y su obra es necesario enmarcarlo dentro de un determinado contexto histórico, y no solamente histórico, sino también cultural, económico y hasta político. Y por eso tenemos que hablar de teatro isabelino. Cuando lleguemos al final, o estemos llegando hacia el final del video, van a entender por qué de hablar de tragedia pasé directamente a teatro isabelino. El video anterior lo que nos dio fue los rudimentos teóricos como para poder interpretar absolutamente cualquier obra trágica. Pero acá tenemos que analizar específicamente las reglas, si se quiere teórica o de análisis literario, como para poder entender de manera completa y de manera abarcativa las obras de grandes dramaturgos, específicamente en este caso William Shakespeare. Hay otros, o hubo otros, pero no los vamos a tratar simplemente porque ninguno alcanzó la altura literaria de William Shakespeare, ni siquiera su antecesor más inmediato, que fue Christopher Marlowe. Pero bien, incluso sabiendo lo que vimos en el video anterior, va a resultar mucho más fácil poder analizarlo, porque aquellos elementos teóricos también nos van a servir para esto. Comencemos con teatro isabelino. Mientras los italianos, los franceses y los alemanes durante el Renacimiento escribían tragedias siguiendo las indicaciones de poética de Aristóteles, ¿se acuerdan? Las unidades de acción, de tiempo y de lugar, más el principio del decoro, más los momentos del héroe trágico, etcétera, etcétera, los dramaturgos ingleses escribían las suyas a su manera. Y parece ser que tenían razón, ya que fueron sus obras, especialmente la de uno de ellos, las que llegaron hasta nuestros días. En cualquier lugar del mundo, cualquier persona, incluso analfabeta, sabrá quiénes eran Romeo y Julieta, por más que no la haya leído jamás, y entenderá completamente el significado y el sentido de un balcón y un enamorado hablándole a su amada. Lo que tuvo William Shakespeare fue que sus obras se convirtieron en tipos modelo, es decir, tipo guión modelo, de personajes de carácter y de alcance universal, y que fueron conocidos por todos. Es más, incluso hasta en Oriente se conoce a Romeo y Julieta. Y en relación a lo que dije de que una persona completamente analfabeta puede conocerlos, doy fe simplemente porque tengo conocidos que me contaron una historia en relación a gente analfabeta de Italia que sí lo conocían. Tal vez no venga demasiado al caso, pero hoy es en definitiva domingo a la noche, no tengo nada muy especial que hacer. Eh, Toda mi familia es de origen italiano, pero del sur de Italia, de la zona más pobre incluso en aquel momento. Vivían prácticamente como en la edad de piedra. Había muchos que ni siquiera tenían zapatos, y aquel que los tenía solamente los usaba para poder entrar a una iglesia, pero del camino de su casa hasta la iglesia iban caminando descalzos, se ponían los zapatos en la puerta de la iglesia y cuando salían se los volvían a sacar. Pasaba mucho hambre, muchísima hambre. Vivían realmente de una manera infrahumana, y es por eso que tantos italianos emigraron hacia la Argentina. ¿Por qué? Porque por lo menos acá podían saciarse el hambre, podían sacarse el hambre. El tema es que, obviamente, en aquel momento no existían en aquella zona, estoy hablando década de 1910, década de 1920, ni siquiera obviamente existían métodos anticonceptivos ni nada que se le parezca. Y allá era muy común tener muchos hijos. Obviamente no todos sobrevivían, no todos tenían la suerte de sobrevivir. ¿Por qué? Porque la natalidad, perdón, porque si bien la natalidad era alta, también la mortalidad infantil era alta. Entonces eran muy pocos los chicos que llegaban a tener o a cumplir los 2 años de edad. Se trataba de un matrimonio que tenía, o que tuvo, mejor dicho, un total de 17 hijos. Era gente completamente analfabeta. Vivían en un ambiente casi
prehistórico. Sin embargo, fíjense qué es lo que hicieron. Comenzaron a tener hijos. Casi todos los hijos que tuvieron, de esos 17, fueron varones. Solamente una fue mujer. Les empezaron a poner nombre. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, diciembre. Es decir, a los primeros 12 hijos le pusieron los nombres de los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Siguieron teniendo hijos, tuvieron otros 3. Los llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar, el nombre de los 3 reyes magos. Y los 2 últimos hijos que tuvieron eran gemelos. Eran un varón y una nena. ¿Cómo los llamaron? Romeo y Julieta. En italiano, Romeo e Giulietta. Esa gente que era analfabeta y que vivía en ese ambiente completamente inhóspito, sabían quiénes eran Romeo y Julieta. Bien, aquí tenemos un mapa de lo que es Europa Occidental. Fíjense, yo les dije que los italianos, acá está Italia, los franceses, Francia, y los alemanes, escribían sus obras trágicas siguiendo las directivas de la poética de Aristóteles. En cambio, Inglaterra no. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía la ventaja de estar alejada de los principales centros del Renacimiento, especialmente el norte de Italia, y se encontraba bastante protegida por su carácter insular. ¿Por qué? Porque es una isla. Uno podría decir hoy en día, pero a mí me contaron que en Europa te tomás un tren y pasando por un túnel por debajo del Canal de la Mancha, este es el Canal de la Mancha, se puede llegar tranquilamente en 4 horas desde el norte de Italia hasta Londres. Sí, hoy, siglo XXI, en el siglo XVII, o fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, se podía llegar a tardar meses en llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque la única manera de llegar hasta la costa norte de Francia era a pie o a caballo. Y el problema es que una vez que se llegaba acá, a lo que vendría a ser el paso de Calais, nos encontramos con que tenían que esperar a que las condiciones meteorológicas fueran lo suficientemente buenas como para poder abordar un barco y poder atravesar este estrecho, ¿sí? Y llegar de esa manera a Inglaterra. Bien, los ingleses tenían su propia idiosincrasia, hasta el día de hoy la siguen teniendo, que es completamente diferente de la de Europa continental. Ellos siempre hicieron las cosas a su manera, nunca intentaron uniformizarse con el resto de Europa. Tal vez sea ese el motivo por el cual, a pesar de que casi toda Europa se encuentra unida en la Unión Europea, Inglaterra votó por el Brexit, esto es decir, por salirse de la Unión Europea. Ellos se consideran algo aparte de lo que son el resto de los europeos, pero bueno, cada uno tiene su mentalidad en ese sentido. Entonces, tal vez era lo que estaba explicando, la explicación sea que Inglaterra se encontraba lejos del Renacimiento. De todos modos, lo que es el Renacimiento nunca llegó efectivamente a este país. Ustedes se preguntarán, bien, ¿qué es el Renacimiento? Trataré de hacerlo lo más resumidamente posible, de explicarlo lo más resumidamente posible. Durante 1000 años se dio en Europa lo que se conoce con el nombre de Edad Media, conocida como Edad Oscura, la Edad del Oscurantismo, etcétera, etcétera. Que no es tan así, pero bueno, tiene mala fama la Edad Media. Pero durante esos 1000 años, todo lo que eran las artes y las ciencias quedó completamente suspendido en stand-by. Incluso hasta los conocimientos científicos que habían adquirido los romanos durante el Imperio Romano se perdieron durante la Edad Media. Parece que no, pero fue mucho tiempo, fueron 1000 años, 10 siglos. El problema es que toda civilización o todo orden establecido por las buenas o por las malas, tarde o temprano se termina debilitando, empieza a resquebrajarse y se cae. Y la Edad Media no podía ser la excepción. Entonces nos encontramos con que el Imperio Romano cayó en el año 473 después de Cristo. Ahí es donde se declara oficialmente el inicio de la Edad Media. 473. Recién en el año
en los años 1400 es cuando empieza a surgir el Renacimiento, cerca del año 1450, tal vez un poquito antes, pero más o menos ahí, es decir, exactamente 1000 años. Una vez que cayó el régimen medieval, se dio especialmente en esta zona, en el norte de Italia, todo lo que es Florencia, Pisa, eh, Génova, etcétera, un movimiento que fue no solamente político, sino también cultural y artístico. Y no nos olvidemos de Venecia, que consistía en qué? En abandonar el atraso que se había dado en Europa durante la Edad Media y volver a la grandeza de qué? De la cultura grecolatina, es decir, de la cultura clásica que fue anterior incluso a la Edad Media. Por eso se hablaba del Renacimiento, o sea, del renacimiento, de la gloria, del glorioso pasado grecorromano que había tenido la civilización europea. Eso fue el Renacimiento. Fíjense que después de 1000 años recién se pudieron hacer estatuas de hombres desnudos e incluso hasta pinturas de personas desnudas. Durante 1000 años la Iglesia Católica lo había prohibido bajo pena de herejía, que era condenada o que era sancionada con la condena a muerte en la hoguera. Bien, entonces, dijimos que de todos modos el Renacimiento nunca llegó efectivamente a aquel país porque incluso a inicios del siglo XVII, o sea, los años 1600, la cosmovisión inglesa seguía siendo medieval y su cultura debía estar necesariamente atada a esa concepción. El motivo por el cual al teatro de esa época se lo llama isabelino y o jacobino es porque brilló durante los reinados de la reina Isabel I, que es esta, que reinó entre los años 1558 al año 1603. Hasta ahora en Inglaterra hubo solamente dos reinas que se llamaran Isabel, esta que está acá y la actual reina que es Isabel II. Pero también ese teatro brilló durante el reinado de su sucesor, que fue el rey Jacobo I, es este que está acá, que reinó desde la muerte de Isabel 1603 hasta el año 1625. Por eso se llama teatro isabelino y o jacobino. Ahora bien, fueron varios los autores célebres patrocinados por estos reyes, pero el más famoso de todos fue sin dudas William Shakespeare, que vivió entre los años 1564 hasta el año 1616. Aquí tenemos un grabado basado en retratos del famoso dramaturgo inglés. Pero para poder entender las obras del Cisne de Avon, así se lo llamaba, era el sobrenombre que tenía, así como a Cervantes en la cultura española se lo conoció con el sobrenombre de El Manco de Lepanto, debemos entender cuál era esa cosmovisión que diferenciaba a los ingleses del resto de los europeos. Y quien mejor describió la concepción de los ingleses de aquella época fue el erudito inglés también, E.M. Tilliard, en su obra titulada La cosmovisión isabelina. Aquí tenemos un retrato, una foto de Tilliard, el autor, y acá tenemos una portada en edición económica del libro que él escribió, que vendría a ser La cosmovisión isabelina. Según Tilliard, la cosmovisión de aquella época era profundamente religiosa, a diferencia de Europa continental, en la cual los ideales religiosos de la Edad Media se estaban dejando de lado porque los habían considerado con justa razón demasiado opresivos. Dijimos que era profundamente religiosa esa cosmovisión y establecía un orden inalterable, considerando al universo como la larga cadena del ser que va desde los pies del trono celestial, es decir, desde el trono de Dios, a la más insignificante de las criaturas. Es decir, consideraban al universo como una cadena en la cual cada uno de los eslabones estaba unido indefectiblemente al otro. Si un solo eslabón se perdía o se rompía también la cadena.
considerando por lo tanto que cualquier falla en alguno de los eslabones repercutía necesariamente en todos los demás eslabones. También lo concebían como una serie de planos superpuestos que vibran perfectamente al son de una armonía celestial, por lo que cualquier desarreglo en alguno de los planos desequilibraba inevitablemente a los otros. El plano angélico, el plano cósmico, el humano, el animal, el vegetal y el mineral. Además, creían que cada uno de esos planos que mencionamos acá tenían un arquetipo o un modelo que era el ejemplo de perfección en su propio plano. Por ejemplo, el arquetipo del plano angélico era el serafín, este que está acá, o el arcángel. Eh, Esto se enseña en angelología. Existen tres grupos en materia de ángeles y cada uno de esos tres grupos tienen tres categorías diferentes dentro de cada uno de ellos. Los ángeles más poderosos de todos dentro del primer grupo son los serafines, a los cuales la iconografía representaba como ángeles que tenían tres pares de alas, es decir, tenían 6 alas, no 2. Por eso también se dice que Lucifer era el primer serafín creado por Dios. Era el más hermoso de todos y el más poderoso de todos. Y por eso incurrió, según la doctrina judía e incluso cristiana, la soberbia por la cual terminó cayendo y convirtiéndose del más alto serafín en el rey de los demonios. Luego tenemos, aparte de los serafines, tenemos los querubines, que no son esos angelitos regordetes que muestran en esa marca de productos de limpieza, no, eran ángeles muy poderosos, no tanto como los serafines, pero lo eran, y después venían los coros, que eran aquellos ángeles que únicamente se dedicaban a cantar alabanzas a Dios. Tenemos los tres primeros, serafines, querubines y coros. Después teníamos los reinos, los principados y las potestades, que eran ángeles que protegían a determinados países o principados o reinos. Cada uno de los reinos tenía un ángel que lo protegía. Y por último, dentro de la escala más baja teníamos a los arcángeles, que eran, digamos, los ejércitos de Dios, luego los ángeles comunes y corrientes y por último los ángeles de la guarda. Yo no sé si a ustedes les habrán enseñado, pero a mí de chico me enseñaban un versito que decía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día. Bien, pero bueno, repito, el arquetipo del plano angélico era o bien el serafín o bien el arcángel. El arquetipo del plano cósmico era la tierra. El arquetipo del plano humano era el rey, pero también las personas virtuosas. Esto es la mejor imagen que conseguí de un rey, así que sepan disculpar. El arquetipo del plano animal eran el león y el águila, por ejemplo. El arquetipo del plano vegetal eran, por ejemplo, la rosa y también el roble dentro de los árboles. Y el arquetipo del plano mineral eran el oro y el diamante, por ejemplo. Es decir, cada plano tiene su modelo, que son lo más alto dentro de ese plano. Y cada plano intermedio tenía su arquetipo que debía actuar tal y como se esperaba de él o de ella, ya que de no hacerlo provocaría un desbalance que acarrearía dolor y sufrimiento hasta que el equilibrio se restableciera. ¿Qué se esperaba de un león? Bravura, ferocidad. ¿Qué se esperaba de un águila? Majestuosidad e instinto de caza. ¿Qué se esperaba de un rey? Que fuera justo y gobernara con justicia a sus súbditos. ¿Qué se esperaba de una persona virtuosa? Que cumpliera con las obligaciones que imponía su virtud. Si alguno de ellos no lo hacía, se provocaba un desbalance que debía ser restablecido o por las buenas o por las malas. Como vemos,
Se trata de una manera religiosa de explicar los 5 momentos del héroe trágico. ¿Se acuerdan en el video anterior? Jamartía, Gibris, Peripetia, Anagnorisis y Patos. Ahora bien, esta introducción era inevitable, ya que era la mejor herramienta que consideré imprescindible para comprender en profundidad el significado de las obras de Shakespeare, particularmente, que es la que nosotros vamos a ver, la obra Otelo. Pasemos ahora a la obra. Esta obra se ubica a mediados del siglo XVI, primero en Venecia, en la época de la República Serenísima de Venecia, de este nombre de donde viene la marca de leche, la República Serenísima de Venecia, que fue un estado independiente durante 1000 años. Y luego continúa en la isla de Chipre, ubicada en el Mediterráneo oriental. Otelo se encuentra en la ciudad de Venecia porque los turcos quieren invadir la isla de Chipre, que resulta esencial para mantener la riqueza del Estado veneciano, porque era una base que le permitía llegar a todo Oriente, tanto fuera trayendo como llevando mercaderías. Pero Venecia no tenía un ejército propio, porque era muy caro de mantener, de modo que cuando lo necesitaban, contrataban mercenarios, y Otelo era el mejor mercenario de su época. Ven, aquí tenemos un mapa. Esto es el continente europeo. Acá está Inglaterra, como la marcamos recién, y acá tenemos la península italiana. Pues bien, Venecia se encontraba acá, en donde acabo de marcar, en la zona del Véneto. Ustedes piensen que Venecia es una ciudad construida sobre pilotes. Cuando se empezó a construir cerca de los años 800, es decir, hace 1200 años atrás, los primeros pobladores no sabían cómo hacer para evitar lo que era muy común en esa época, que eran los asaltos y los saqueos de otros pueblos que vivían de la rapiña. Entonces se dieron cuenta de que la mejor manera era construir sus casas en una laguna salada que está en esta zona y que es una ramificación del mar Adriático, que es este que está acá. Lo primero que hicieron fue empezar a clavar en el lecho de la laguna pilotes que, al estar hundidos en agua salada, se terminan fosilizando y se convierten casi como en piedra. El problema fue que les resultó muy beneficioso, pero empezó a crecer casi de manera incontrolable. Entonces, como para poder fijar un cierto orden dentro de esa nueva ciudad, empezaron a construir canales con los cuales poder pasar al menos con botes. Ese fue el motivo por el cual los venecianos se convirtieron en los mejores navegantes de su época. ¿Por qué? Porque su vida transcurría en el agua. Es el día de hoy, incluso, que ustedes habrán visto, incluso en documentales y en la televisión, que no tiene calles Venecia, sino que directamente están atravesados por canales, y las diferentes manzanas, cada 2 manzanas se encuentran unidas por un puente de piedra que une una vereda con otra vereda. Ahora bien, se encontraba acá y ellos manejaban su comercio a lo largo y a lo ancho de todo el mar Mediterráneo, que es este que está acá en azul. Y tenían como base esta isla, que es la isla de Chipre. Ustedes fíjense que está prácticamente frente a la costa de Turquía. Esta es Turquía. Obviamente los turcos en aquella época eran muy poderosos porque habían constituido el imperio turco otomano y querían hacerse de esta isla, que les resultaba sumamente importante. Bien, esta era la isla que los turcos querían invadir y para la cual, para su defensa, los venecianos contrataron a Otelo. Comienza la obra in media res, o sea, en medio de una conversación, en medio de las cosas, cuando dos de esos personajes, Yago y Rodrigo, hablan sobre el matrimonio entre el jefe de Yago, que es Otelo, y Desdémona, que era una veneciana rica, hija del senador Brabancio, de quien Rodrigo está enamorado. Este es Otelo, esta es Desdémona. Obviamente a este actor muchos de ustedes lo conocerán porque fue uno de los protagonistas de la película Matrix, representando al personaje de Morfeo. Aquí tenemos al senador Brabancio, que es
el padre de Desdémona. Comienza cuando se realiza o celebra el matrimonio en secreto entre Otelo, el moro de Venecia, y la rica Desdémona. Este que está mirando acá es el confundido y aturdido Yago. Aquí encontramos a Otelo y Desdémona que se van a besar estando ya casados. Aquí tenemos a Yago. A ver, ustedes me dirán, pero ¿realmente son ellos? No, chicos. Es una obra de ficción. Yo lo que les estoy mostrando son las fotos de la película que mejor representó la obra Otelo, que es del año 1995. Es más, el productor y el director de esa película fue Kenneth Branagh, que es este actor inglés que les estoy mostrando acá, que es el que representó el papel de Yago. Y a pesar de que la obra se llama Otelo, el verdadero cerebro de la obra, el que hace mover la obra, no es Otelo, ni tampoco Desdémona, es él, es Yago. Y acá tenemos a Rodrigo, que es también un veneciano rico que está estúpidamente enamorado, más que enamorado, obsesionado con Desdémona, de manera tal que él le recrimina a Yago que cómo puede ser que habiéndose él comprometido a hacerle gancho, por decirlo de alguna manera, con Desdémona, Desdémona ahora se esté casando con Otelo. Fíjense, Yago es el verdadero cerebro en la obra y tiene más de una cara, mucha más de una cara, cosa que deja muy en claro cuando desde el inicio de la obra le dice a Rodrigo, Rodrigo, yo no soy lo que parezco. Repito, Rodrigo, yo no soy lo que parezco. En inglés sería I'm not what I am. Yago se hace el amigo de Rodrigo solamente porque este es un hidalgo rico que le da dinero a cambio de hablarle bien sobre él a Desdémona, además de las joyas que le envía de regalo. Obviamente las palabras y las joyas jamás, nunca llegan a Desdémona, y se vale de la posición que tiene como alférez del general Otelo para hacerle creer al tonto de Rodrigo que puede lograr quedarse con Desdémona. El motivo conocido por el cual Yago odia a su jefe Otelo es porque había quedado vacante el cargo de teniente, que era la mano derecha de Otelo, y en vez de dárselo a él, que era quien durante más tiempo había estado a su servicio, decide otorgarle el cargo a un florentino llamado Casio, que es este que está acá. Después se enterará que obtuvo el puesto no por mérito, sino por haber sido el intermediario en el romance secreto entre el moro y la veneciana, es decir, entre Otelo y Desdémona. Este es Casio. Pero en un monólogo, Yago confiesa los otros dos motivos por los cuales odia a Otelo. Por un lado, oyó el rumor de que su esposa Emilia, es decir, la esposa de Yago, lo había engañado con Otelo, y aunque reconoce no tener ninguna prueba, decide actuar como si fuese verdad. Y por otro lado admite sentirse también muy atraído hacia Desdémona. Pero claro, no le va a dar bolilla a él Desdémona, porque él es un simple alférez de Otelo, ni siquiera es su teniente. Esta es Emilia, es decir, la esposa de Yago, de la cual él desconfía sin tener ninguna prueba. Intenta dejar sin efecto ese matrimonio, Yago obviamente, avisándole a Brabantio, quien, al ser senador, ordena apresar a Otelo por haber utilizado brujería para corromper a Desdémona, ya que en esa época y en esa cultura no era concebible que una joven blanca, culta y adinerada se casara con un hombre adulto negro, musulmán convertido al catolicismo y asesino a sueldo, porque eso es un mercenario, es un asesino a sueldo. Y aquí es donde vemos la aplicación de la cosmovisión isabelina. Algo así estaba predestinado a la catástrofe, estaba predestinado al fracaso trágico. ¿Por qué? Porque era algo que rompía el orden natural de las cosas. Es decir, los arquetipos, especialmente en este caso el arquetipo de Desdémona como mujer virtuosa,
había sido dejado de lado, de manera tal que de algún modo ese equilibrio que había sido roto se tenía que restablecer, por las buenas o por las malas. Aquí encontramos en un primer plano a Otelo, Casio y Yago. Otelo se defiende ante el Senado y es Desdémona quien declara a su favor, reconociendo que se casó con él por propia voluntad, cosa que le viene a la perfección al dux de Venecia, que es es decir, el jefe o caudillo, porque necesitaba a Otelo para poder derrotar a los turcos defendiendo a la isla de Chipre. Brabantio queda devastado, el padre de Desdémona, porque Desdémona era su única hija y sabía que la había perdido. Por eso, al despedirse, antes que los esposos partan hacia Chipre, el dolido padre planta en la mente de Otelo la semilla de la desconfianza, al decirle: vigílala bien, moro, engañó a su padre y bien puede engañarte a ti, porque Brabantio no tenía ni idea del romance que existía entre ellos dos. Esta es la amenaza prácticamente que le hace el pobre Brabantio. Rodrigo, en ese momento, al darse cuenta de que ya no puede dejar sin efecto el matrimonio de Desdémona, afirma que quiere suicidarse porque no tendrá nunca a Desdémona, pero Yago, aprovechándose de su desesperación, lo convence de que vaya con ellos a Chipre disfrazado y que venda todos sus bienes con la evidente intención de dejarlo en la ruina. Simplemente porque todo el dinero se lo iba a sacar el mismo Yago. Aquí lo vemos a Yago ideando su manera de vengarse de Otelo, y acá es donde le dice al pobre Rodrigo: ¿ves? Vende todo, disfrazate con una peluca y una barba postiza y seguinos a Chipre, cosa que él hace. Eso es lo que más llama la atención. Ahora bien, una vez en Chipre, una feroz tormenta destruye la mayor parte de la flota turca, y los barcos que quedan vuelven a Turquía, por lo cual no se vuelve necesario defender la isla, cosa que le facilita a Yago poner en marcha su plan. Lo primero que hace es convencer a Rodrigo de que Desdémona es también amante de Casio, para darle celos y que lo ayude a lograr que éste pierda su puesto de teniente. Sabiendo que la debilidad del florentino, es decir, de Casio, es el vino, la primera noche de guardia, Yago logra emborracharlo al punto que arma una trifulca hiriendo de gravedad al jefe de la guarnición, que se llamaba Montano. Ante ese escándalo, Otelo se ve forzado a quitarle a Casio su puesto de teniente. Acto seguido, Yago convence a Casio de que la mejor forma de recuperar su puesto es rogarle a Desdémona que interceda por él ante su marido, Otelo. Consejo que Casio le agradece asegurándole que lo va a poner en práctica. Inmediatamente comienza a hacerle creer a Otelo que Desdémona y Casio son amantes, y tan efectivo es en convencerlo que cuanto más Desdémona le habla bien de Casio, más Otelo desconfía de ella, y le resulta inevitable a Otelo recordar lo que le dijo Brabantio: vigílala bien, moro, engañó a su padre y bien puede engañarte a ti. Fíjense qué demoníaco, qué endemoniado es Yago. Lo convence como cómplice forzado al tonto de Rodrigo. Le hace perder en una sola noche su puesto de teniente a Casio emborrachándolo. Al mismo tiempo, le da a Casio una conducta como para que él pueda acusarlo de ser el amante de la esposa de su jefe, y al mismo tiempo le hace creer a Otelo que Desdémona y Casio son amantes para que Otelo enloquezca. Es realmente un plan demoníaco. Emilia, esposa de Yago y al mismo tiempo la empleada, porque era la dama de compañía de Desdémona, intenta congraciarse con su marido, que la ignora. Yago directamente le ignora a Emilia. ¿Por qué? Porque él realmente cree que ella lo engañó con Otelo. Por lo tanto, para tratar de congraciarse con él, hace
algo que él le pide. Otelo le había regalado a Desdémona un pañuelo de seda bordado con frutillas, que es este pañuelo que se muestra acá en la película. Yago le insistía a Emilia que robara ese pañuelo, y en una oportunidad en que a Desdémona se le cayó al suelo, Emilia lo toma y se lo da a su esposo, sin preguntarle siquiera para qué lo quería. Y una vez en su poder, ¿qué es lo que hace? Lo deja en la habitación de Casio con la intención de incriminarlo, diciendo, obviamente Desdémona y Casio son amantes porque el pañuelo de Desdémona apareció en la habitación de Casio. Acá encontramos a Emilia cuando encuentra el pañuelo. Otelo enloquece de celos y al no estar seguro de nada amenaza a Yago con matarlo si no le presenta pruebas ciertas de la infidelidad de su mujer. Yago le dice que vio el pañuelo de Desdémona en poder de Casio y tiende una trampa, tanto a este como a Otelo, en la que, jugando con el equívoco, la confusión y la doble intención, le hace decir a Casio algo inocente que convence a Otelo, que se mantiene escondido, sobre el romance. Y su certeza se hace patente cuando ve llegar a Bianca, que era una amante de Casio, con el pañuelo de Desdémona en la mano y acusándolo a Casio de haberla engañado a ella con otra mujer. Esta es la amante de Casio, que de hecho es la única mujer con la que él estaba en la isla de Chipre. Esta es Bianca. Totalmente convencido, Otelo nombra a Yago como su teniente y le ordena que asesine a Casio, ya que él se encargará de envenenar a Desdémona, a lo que Yago, siempre siendo casi como un demonio, le sugiere que es mejor y más justo ahorcarla en la misma cama en la que lo engañó con Casio. Yago le tiende una emboscada a Casio en complicidad con Rodrigo, pero fracasan, porque Rodrigo es herido por Casio y Yago solo alcanza a apuñalar a traición a este último en la pantorrilla. El traidor, Yago, aprovecha la oportunidad para sacarse de encima a aquel que podía delatarlo, es decir, a Rodrigo. Rodrigo, aparte en este momento de estar herido o haber sido herido por Casio, es rematado con un puñal por Yago. Al mismo tiempo, Otelo asesina a Desdémona asfixiándola, con el agravante cruel de haberle avisado que esa misma noche ella moriría. De nada le valieron todas las súplicas que le hizo porque su furia, combinada con su costumbre de asesinar, porque era un mercenario, hizo un trabajo eficiente quitándole la vida. Aquí vemos a Otelo asesinando a Desdémona. En el momento en que Desdémona muere, entra Emilia a la habitación para avisarle a Otelo que Rodrigo había muerto y Casio estaba herido. El moro le reconoce a Emilia haber asesinado a Desdémona y se justifica, afirmando que Yago lo sabía todo y que vio el pañuelo que le había regalado en las manos de Casio. Emilia, recién en ese momento, se da cuenta de que su marido la convirtió en cómplice involuntaria de su crimen y a pesar de las amenazas de Yago para que se calle la boca, le confiesa a Otelo que fue ella la que le robó el pañuelo y se lo dio a su marido. Otelo, entendiendo que fue burlado por aquel al que consideraba su amigo, intenta asesinarlo, pero Yago se escapa, no sin antes matar a su propia esposa, Emilia, apuñalándola por la espalda. Aquí encontramos frente a frente, en el momento de la verdad, a Otelo y a Yago. Poco después, Yago es atrapado y confiesa parte de su crimen, pero Otelo, enloquecido por el dolor, la culpa y el remordimiento, se suicida clavándose un puñal en el corazón. El remordimiento y el saber que mató a una mujer inocente, que era ya en el fondo la única que lo quería en el mundo, lo termina de enloquecer. Y la única solución que encontró fue matarse a sí mismo.
quedan muertos sobre la misma cama Desdémona, Emilia y Otelo, demostrando que a Shakespeare no le interesaba en lo más mínimo el principio aristotélico del decoro. Los ingleses estaban más del lado de otro autor romano, no griego, que era Séneca, y que era muy gustoso, si se quiere, muy seguidor y muy cultor de todo lo que fuera en contra del decoro. Cuanto más sangriento, más tétrico fuera un elemento o fuera una situación, etcétera, etcétera, ahí estaba presente. En ese sentido, los romanos eran mucho más sangrientos, eran mucho más fanáticos de la sangre. No por nada, ellos tenían el Coliseo y ellos tenían a los gladiadores. ¿Mm? Ellos disfrutaban viendo sufrimiento, sangre y cosas que hoy en día nos darían vuelta el estómago, incluso a nosotros que vivimos en el siglo XXI. Ahora bien, ¿cómo termina todo? Ludovico, que era enviado del dux de Venecia y el primo hermano de Desdémona, nombra a Casio gobernador de Chipre y le ordena que torture a Yago hasta matarlo. Entonces, conclusiones. Cada uno de los personajes que terminan muerto o que terminan muriendo, es decir, Rodrigo, Desdémona, Emilia, Otelo y Yago, son héroes trágicos que pasan inevitablemente por los 5 momentos señalados por Aristóteles: jamartía, hibris, peripetia, anagnórisis y patos. 2. Leyendo la obra se logra comprender la frase que dice que el celoso no necesita ver nada porque con lo que se imagina le alcanza. Tercero, William Shakespeare describió con lujo de detalles lo que en este siglo, no en el XXI sino ya en el XX, describieron la psicología y la psiquiatría, es decir, la celotipia o síndrome celotípico, al cual, en honor a esta obra de Shakespeare, se lo conoce también con el nombre de síndrome de Otelo. Y se trata de una dolencia psicológica que afecta tanto a hombres como a mujeres y se manifiesta por celos exagerados e infundados que provocan conductas controladoras y arranques de furia, además de un enorme sufrimiento mental que en algunos casos requieren de medicación psiquiátrica aparte de terapia psicológica. 4. Yago provocó en Otelo lo que él mismo sentía, es decir, celos, motivo por el cual en el acto segundo le dice a su jefe: tened cuidado con los celos, mi general, son el monstruo de ojos verdes que se alimenta de la carne de la que se burla. Una definición perfecta de lo que son los celos. Quinto, resulta evidente la vinculación de la obra con la cosmovisión isabelina. Otelo y Desdémona rompieron la tendencia natural del universo por la cual lo semejante busca lo semejante, y las consecuencias fueron catastróficas, llevando, a través de la muerte de ambos, a un restablecimiento del orden que ellos dos habían quebrantado. Aquí tenemos una imagen de lo que es el síndrome de Otelo, que afecta a mujeres y hombres por igual, y una vez terminado el desarrollo de la trama de Otelo, necesito sí o sí hacerles algunas aclaraciones que no les hice en la anterior simplemente porque era más apropiado el ámbito de este video como para poder explicárselos. Ahora bien, en Europa continental se crearon durante el Renacimiento edificios especiales para la representación de obras dramáticas llamados teatros. El modelo que se impuso en todo el mundo fue este que está acá en la foto, que es el de la caja italiana, y es el que más familiar nos resulta. Tenemos aquí los espectadores, el foso para la banda de música, en la época en la que no existían métodos electrónicos como para poder musicalizar la obra. Tenemos el escenario, el proscenio y el telón. Sin embargo, los teatros ingleses de la época isabelina y jacobina, tales como por ejemplo The Globe, el Cisne, poseían una estructura diferente, ya que tenían una forma casi circular
con un patio central descubierto y el escenario no estaba tan resguardado como el del modelo italiano. Y aquí tenemos una fotografía de un teatro inglés de la época de Shakespeare. ¿Mm? Asimismo, las representaciones teatrales impusieron un principio nuevo que fue el de la ficción de la cuarta pared, que, al menos en teoría, solo podía romperse, incluso hoy en día solo puede romperse, en la comedia, cuando uno de los personajes le habla directamente al público para crear cierta intimidad con él. También en el cine existe dicha ficción, porque los actores deben actuar como si la lente de la cámara que los está filmando no existiera. Pero a veces algunos personajes pueden romper esa ficción hablándole directamente a la cámara. El ejemplo más reciente a nivel cinematográfico y que ustedes lo van a reconocer enseguida, lo constituye la película Deadpool, cuando en repetidas ocasiones el antihéroe le habla directamente a la cámara. ¿Mm? Acá tenemos a Deadpool. ¿Y en qué consiste la ficción de la cuarta pared? A ver, nosotros voy a usar como modelo esta fotografía. Aquí tenemos el escenario. Cuando los actores actúan, tienen que hacer de cuenta como que están en un ambiente cerrado. Entonces tienen tres paredes, porque tienen el costado derecho, el costado izquierdo, el fondo, y aquí adelante no hay ninguna pared. ¿Por qué? Porque es el hueco, si se quiere, a través del cual los espectadores pueden ver lo que ocurre en escena. Pero los actores tienen que hacer de cuenta o tienen que fingir que en el lugar en donde está este hueco a través del cual los ven los espectadores, hay también una pared, que hay una cuarta pared, a pesar de que esa cuarta pared no existe. Pero los actores tienen que hacer de cuenta que sí está. Entonces, esa es la ficción de la cuarta pared. ¿Cuándo se rompe la ficción de la cuarta pared? Cuando, generalmente en las comedias, uno o varios de los personajes se asoman al proscenio, rompen la cuarta pared y le hablan en complicidad directamente a los espectadores. ¿Para qué? Para generar un efecto cómico mayor. Bien, por eso si en algún momento les pregunto en qué consiste la ficción de la cuarta pared, sepan qué es esto que acabo de explicar al fin de este video. Y con esta última explicación hemos llegado al fin. Espero que les haya servido por lo menos como guía para el trabajo que más adelante tendrán que hacer. Saludándolos, me despido hasta el próximo video.